la poesía de Miguel de Cervantes, visitada por 7 biógrafos, nació de una búsqueda de lo que es la poesía de Cervantes mismo. La investigación inicial me condujo a un ocultamiento analítico y crítico de la obra de Cervantes, de la obra poética. Y entonces la decisión fue mirar cómo los primeros 7 biógrafos habían abordado particularmente la poesía, también el Quijote, para biografiarlo. De suerte que me fui encontrando con una serie de obstáculos de distinto tipo, cultural, literarios, obviamente poéticos, que limitaron desde el principio la comprensión del viaje del Parnaso, para empezar, y de los poemas que vienen en el Quijote y en otras obras. Y obviamente la obra en prosa, la obra de teatro. Y eso fue lo que me animó a ir profundizando y lograr este trabajo. En el caso, por ejemplo, de la lectura del primer biógrafo de Mayán Siscar, un valenciano que por encargo de un lord inglés intentó biografiar a Cervantes desde la poesía particularmente, que fue un rotundo fracaso. No hay una verdadera biografía como tal, sino unas referencias literarias, un conocimiento de la obra, unas referencias estilísticas particularmente, pero biográficamente no tuvo acceso a la información bibliográfica, archivística y documental, de suerte que estuvo muy limitado. El segundo biógrafo, que es Vicente de los Ríos, logra poner en un lugar especial el Quijote, en tanto que lo observa como una obra poética o una fábula satírica, y la serie de juicios que propone entre prosa y poesía particularmente son bastante acertados, y por lo menos establece una comunicación entre lo que es la obra poética de Cervantes y la tradición clásica, grecolatina particularmente. Posteriormente nos encontramos con Juan Antonio Pellicer, que logra hacer algunos acercamientos en torno a la lectura del viaje del Parnaso, y particularmente el concepto de pobreza en Cervantes, que me permite profundizar en ese aspecto y plantear algunos asuntos de mucha importancia. En el capítulo 4 trabajamos a Martín Fernández Navarrete, la poesía, los poetas contemporáneos de Cervantes y los aportes, una serie de disquisiciones bastante completas sobre lo que el siglo XIX comprendió de Cervantes. El último capítulo del primer tomo consiste en la lectura de Diego de Clemencín sobre el poeta Cervantes, que es el erudito educador de la nobleza española, cuyos desaciertos son absolutos. Un erudito que por la formación neoclásica no logra comprender las fisuras, las burlas, las críticas, los deslices arbitrarios y conscientes de Cervantes frente a la escritura particularmente del Quijote, y obviamente desconoce a Cervantes como poeta, lo cual redondea esa visión de desconocimiento del poeta que siempre fue Cervantes. En el segundo tomo nos encontramos con el primer gran trabajo que se realiza biográfico sobre Cervantes, que es el ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes, según Francisco Navarro Ledesma, o una lectura convergente entre literatura e historia. Es bastante lograda su lectura, en tanto que desde la historia y la mirada literaria de la obra cervantina, él mira al escritor y su época, y establece pues eso que llamamos una lectura convergente entre literatura e historia. La lectura que hace de Lope de Rueda, particularmente, que es el maestro de Cervantes, que Cervantes dice haber conocido de niño
viendo sus obras de teatro en distintos lugares, la lectura que hace Ledesma tanto de Lope de Rueda como de Cervantes es extraordinaria, además de algunas precisiones sobre Juan López de Hoyos, el primer maestro y editor de Cervantes. Y luego hacemos una pequeña disquisición de lo que llamamos justicia poética para el poeta, una primera lectura moderna de la poesía de Cervantes que realiza, Francisco Ledesma, Navarro Ledesma, a quien no casualmente Rubén Darío dedica su bello y tal vez el mejor poema que se le dedicaba a Cervantes, y al Quijote se lo dedica a Francisco Navarro Ledesma. En el siguiente capítulo nos detenemos en Cervantes, visitado por Luis Astrana Marín, cuyo trabajo es luminoso en el sentido documental, bibliográfico, iconográfico, y pues revela una serie de aspectos desconocidos, hace una lectura bastante singular, muy propia de lo que llamaría la poética de la Galatea, ¿no? Y también un acercamiento al viaje del Parnaso bastante completo. Luego nos encontramos con la poesía de Miguel de Cervantes según Ricardo Rojas. Ricardo Rojas es un argentino que en el primer centenario, en el tercer centenario, la Universidad de La Plata le encarga un trabajo de Cervantes y él hace una antología poética, pero luego la retoma y estando preso en 1948, ¿no? Se dedica a escribir sobre la poesía de Cervantes, hace un tomo que según los enterados es el primer gran estudio, no un ensayo, no un artículo, sino un libro denso, muy bien detenido en la versificación cervantina, en el análisis no muy amplio, pero sí detenido del viaje del Parnaso, critica a Fernández de Navarrete, hace algunas anotaciones sobre la rítmica y critica a otros lectores sobre la lectura que han hecho sobre la poesía de Cervantes. Hace algunas observaciones sobre los sonetos de Cervantes, particularmente también sobre la Galatea, y decimos que es el primer gran lector de la poesía de Cervantes en 1948. Y el último capítulo lo dedicamos a lo que hemos llamado sobre la poesía y la escritura poética de Cervantes. Allí nos detenemos en los versos preliminares del Quijote como una ficción bastante lograda, porque no son los aduladores de turno que él critica en el prólogo, sino precisamente escritores salidos, personajes salidos de obras de la tradición y del propio Cervantes, los que hablan sobre el Quijote y el escritor. De suerte que es un trabajo renovador y hace parte de lo que llamamos el antiprólogo. Se hacen también una serie de observaciones bastante importantes sobre el diálogo del Quijote con el caballero del verde gabán, donde se plantea la idea de la teoría poética de Cervantes, no solo en ese lugar, pero también en otros, donde ya hemos señalado en otro capítulo anterior cómo Cervantes hace novela, y dentro de la novela desarrolla lo que es la poesía, hace teoría poética, crítica literaria e historia de la literatura, lo que funda principalmente la novela moderna. Nos acercamos también al pensamiento poético de Cervantes, Cervantes y la poesía según Pedro Ruiz Pérez, que es tal vez uno de los más brillantes lectores modernos. Y para cerrar, quiero citar un pequeño texto donde decimos que la marginalidad social y cultural en la cual se ve sumido Cervantes, si bien la asume críticamente y con suma lucidez, la melancolía que percibe y describe surge ineludiblemente con ironía en la pintura compleja de la narración del poema, a la cual muestra a todas luces, con lujo de detalles,
que no era esta una realidad deseada por el poeta, sino fruto de las circunstancias que se le imponían inexorablemente, lanzándolo a tal extremo. Apolo, desde Viaje del Parnaso, consagra a los 4 poetas que hayan alcanzado renombre de divino en la vida terrena misma: Garcilaso, Figueroa, Aldana y Herrera. A través del dios, Cervantes fija un canon, y la autoridad conferida a los modelos es lo que se traduce en imitación, incluida la extrapolación de algunos de sus versos, a modo de reconocimiento, homenaje y actualización de un dechado poético.